Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos otro viernes aquí en Centrales de la Semana, viernes 22, 22. 22 de septiembre de 2023. Gracias, como siempre, que nos acompaña. Estamos hoy con un compañero, además de los que regularmente estamos aquí. Le damos la bienvenida a Osvaldo Arechiga. Gracias, Fer. Compañeros, buenas tardes. Beto. Hola, ¿qué tal, Fer? Muy buenas noches, Héctor, Osvaldo, gracias por acompañarnos, Gracias. Fer. Desde luego a todos quienes nos siguen en esta transmisión en vivo, les agradecemos que nos sigan. Desde luego, háganos saber sus comentarios, opiniones a través de nuestros mensajes o en los comentarios. Muchas gracias. Héctor, Gracias, buenas buenas noches, Fer, noches. Beto, Osvaldo, gracias por acompañarnos. Como siempre, gracias a ustedes por estar aquí, por sintonizarnos y como siempre la invitación a que se suscriban al canal y nos dejen sus comentarios. Gracias. Bueno, y nos acompaña nuestro compañero Osvaldo porque él vivió el asunto este terrible de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, el pleito, zafarrancho, no sé cómo llamarle, después de no sé cuántos años de, pues digámoslo así en términos bélicos, de paz en la universidad, relativamente hablando. No, yo no recuerdo recientemente pues una bronca como la que se armó el pasado martes, fue Sí, el pasado el pasado martes, martes. ahí en el meritito edificio central, como se le denomina a el ex hospital, fundado en 1700 y algo, ya por la orden de los Juaninos, histórico edificio que fue escenario de este terrible, tremendo pelea entre estudiantes, porros, grupos de choque, trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. Una cosa que no esperábamos ver, sinceramente. Tú estuviste ahí y metido hasta el fondo. ¿Cómo estuvo el tema ahí? Pues los que estábamos en la marcha de los estudiantes siempre había sido de manera pacífica. La primera ocasión llegaron a las escalinatas, leyeron su pliego petitorio y no pasó más allá de que se retiraran tranquilamente. En esta ocasión llegaron y lo primero que hicieron fue quitar las vallas metálicas para poder acercarse un poco más a la entrada principal. Ya había un segundo grupo de personal, tanto académico, administrativo, de mantenimiento y algunas otras personas que los mismos estudiantes han ido identificando poco a poco como personal no de la universidad. Y fue en ese momento que empezó el jaloneo y que pues derivó en que los estudiantes rompieran algunas ventanas, la puerta para poder ingresar. Eso lo hicieron porque estaban esperando un diálogo por parte del rector de la universidad, el cual nunca se dio ni se concretó de ninguna manera. Les daban largas muchísimas veces. Ellos estaban diciendo que el rector pues realmente no tenía ese interés de sentarse a dialogar con él. Esta fue la tercera marcha, si no recuerdo mal, ¿no? Era la tercera marcha. Sí, Las dos anteriores no había habido ningún problema, marcharon, llegaron al edificio, sí, leyeron sus pliegos y hasta y ahí. se retiraban tranquilamente. En esta ocasión, lo que intentaban era dialogar con la directora María Teresa Paulín Ríos, quien se encontraba en el edificio, pero pues no obtuvieron ninguna respuesta y por eso entraron de esa manera. Pero para llegar a ese momento, Héctor, tú también lo fuiste siguiendo desde que inició. Ya tenía 3 semanas prácticamente el problema. Sí, pues este conflicto que inicia realmente, pues ya vamos casi al mes que inició todo este problema que era interno y era muy específico, era en un instituto que que no afectaba, digamos, a las actividades normales y diarias de toda la universidad. Sin embargo, pues se van dejando crecer las situaciones, la verdad, una negativa del propio rector a atender a los estudiantes, de las diferentes autoridades, y también la negativa de la propia directora al decir no me voy, no me voy y no me voy, ¿no? Y pues vemos en lo que desencadenó pues, unos hechos lamentables y que la verdad pues ahí bastante personal, al parecer personal de la universidad, ahí agrediendo a los estudiantes. O sea, la verdad es una Ahorita, situación ahorita, muy lamentable. ahorita vamos a hablar del personal de la universidad, pero a ver, el problema inició con la directora, Beto, la directora Teresa Paulín, que es muy jovencita, es joven. Yo pensé que ya era una persona de más edad, pero no, pues se ve, no sé, le calculo exagerando unos 35 años, pero tiene al parecer una carrera muy brillante en temas teatrales.
Y el problema empezó con ella, o sea, los alumnos no la quieren porque dicen que hay malos tratos, que hay discriminación incluso, algunas ofensas, y por eso los alumnos empezaron la petición, digamos, de retirarla. Así es. Inicia todo este movimiento ya estudiantil precisamente con ese tipo de acusaciones que realizan contra María Teresa Paulín Ríos, directora del Instituto de Artes, donde ellos señalan que han sido víctimas de violencia, de discriminación, de bullying, de malos tratos, incluso dicen que contra maestros, no nada más contra estudiantes. Los estudiantes acusaron que también era contra el mismo personal del instituto. Entonces, eh, no sabemos qué es lo que está pasando a ciencia cierta, por qué esa defensa hacia ella siendo una persona y no hacia la comunidad universitaria. Porque si fuera una o dos personas las que se están quejando, bueno, podríamos poner en tela de juicio lo que dicen, sin embargo, es un grupo muy grande de estudiantes quienes están inconformes. Entonces, el pasado 28 de agosto, pues hacen el paro, que es cuando inicia el paro. El 5 de septiembre vuelven a manifestarse, vuelven a marchar por las calles de Pachuca de una manera pacífica. Luego, posteriormente, el 6 dicen que supuestamente serían escuchados. Esta mesa de diálogo no se da. Posteriormente, el 11 de septiembre, comentaban que el rector rompió el diálogo con la universidad. Entonces, después de una semana de que el rector rompe el diálogo con los estudiantes, pues ahí hay otra movilización que es cuando ocurre todos los hechos violentos que se suscitan en Abasolo y pues la violencia estalló. ¿Por qué? Porque se encontraba ahí María Teresa Paulín Ríos. Y desde luego no da la cara a los estudiantes, eso fue un hecho y al contrario, un grupo de choque de porros que desde luego triplican la edad a las y los jóvenes, que eso desde luego algo muy delicado y desde luego no hablemos tampoco de dimensiones porque pues los estudiantes son bastante delgados, menuditos, y como veíamos en las imágenes eran hombres bastante corpulentos, bastante agresivos y pues estalla la violencia. Bueno, eso de triplicar la edad tampoco va para tanto. O sea, yo creo que se la duplican cuando mucho. El problema tiene su origen incluso desde la designación de Teresa Paulín, que fue, no sé, unos 10 días antes de que empezara el conflicto, ¿no? El problema es porque los alumnos no se sintieron lo suficientemente consultados o tomados en cuenta en el proceso de designación que interviene el consejo, intervienen los alumnos de los... Entonces, ahí empezó el conflicto porque parece ser que los obligaron a votar por ella. Por testimonios que nos dan los estudiantes que hemos estado con ellos en todo este proceso, ellos cuentan que sí fueron obligados por sus profesores y por María Teresa Paulín para firmar los documentos de que estaban de acuerdo que ella fuera designada como la directora del instituto. Y además a la hora de firmar, ellos mismos, bueno, la directora Paulín decía, no puedes votar por otro más, no puedes duplicar firmas cuando en el proceso se permite ese tipo de acciones. Entonces ellos dicen que sí fueron, pues, intimidados, condicionados para apoyar a María Teresa. Y este tipo perdón, de elecciones que hace la universidad siempre, ¿no? En sus institutos, preparatorias y todo lo que compone la universidad, que son muy a modo, todo el mundo sabe quién es, de dónde viene la orden, hacia dónde se tienen que ir, ¿no? Y muchas veces, digo, ha pasado igual muchas veces, que solamente hay un candidato, ¿no? Entonces es el candidato oficial y pues como alumno puede que no estés de acuerdo, pero pues si votan los 10 de consejo de la universidad o de la prepa donde estén, pues obviamente siempre va a ser electo el candidato a modo, claro. ¿Cómo son estos procesos? Ustedes que vivieron más de cerca, yo dejé de ser universitario hace 27 años, ya sinceramente no recuerdo. 27 años, entonces ya no me acuerdo cómo son, pero más o menos en qué consiste, cómo son los procesos para elegir así directores, maestros. Pues directivos y maestros realmente no hay, bueno, realmente no hay la participación del alumnado. El alumnado en donde participa es para la elección de los dirigentes estudiantiles. Ah, O sea, ese también es los otro tema. dirigentes estudiantiles, tanto de institutos como de prepas, como el del consejo universitario. Pues es, digamos, lo más cercano a una elección. Hay 2 o 3 planillas y pues es una cuestión de amiguismo realmente. O sea, es muy de, pues yo conozco a tal candidato porque pues, en las fiestas o en las reuniones o dentro de la academia, por así decirlo, pues lo ubicas, lo conoces y pues, pero también normalmente,
no sé si en todos los casos ocurra lo mismo, pero normalmente pues viene ya con la bendición de alguien, ¿no? O sea, ya un director del instituto o de carrera ya más o menos sabe, ¿no? Por ejemplo, en el IXU, que es las elecciones que a mí me tocaron, pues digamos siempre salía de ciencias políticas o de derecho, y O siempre sea, como venían, cualquier elección política en este país, claro, 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 igualito. idéntico, Ya idéntico. va con la bendición de alguien. Sí, pero difícilmente alguien de comunicación, de sociología, de lengua inglesa, podía acceder a ese puesto, ¿no? O sea, siempre venía tanto de ciencias políticas como de De derecho. claro, los grillos profesionales. Sí, no hay Bueno, más opción. ese fue otro tema que se agregó al problema con Paulín. Ahora, ahí en este pleito que se armó, pues también salió a relucir el presidente de la Federación de Estudiantes, que se llama Edgar, no recuerdo, Esteban. Rodríguez David. Bueno, él aparentemente tendría que haber dejado el cargo desde 2021. También lo habían elegido con algunas cosas ahí. Se eligen a sociedades de alumnos, de los institutos, de cada una de las escuelas. Son la de los institutos y escuelas preparatorias y el Consejo Universitario es el que los va. Consejo Universitario, cierto, ya No es la FEU. No, ya no es la federación. Mantienen las mismas técnicas. Sí, ya lo vimos. El mismo tipo de acciones. Ya lo vimos, pero le cambiaron el nombre. Tienen razón, le cambiaron el nombre Federación. desde Alejandro Rosas, ¿no? Él fue el último de la federación. No, en 2001. 2001 fue, me parece que fue en 2001, no recuerdo bien, pero fue 2001, 2002, cuando mucho, el cambio de nombre, de denominación de Federación de Estudiantes Universitarios de Hidalgo a Consejo Estudiantil Universitario. Bueno, finalmente en esencia pues es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, este muchacho, Esteban, también recibió el rechazo de los alumnos. Sí, y en todo momento habían dicho que no lo respaldó. Lo que pudimos ver con él es que está del lado de la universidad. Cada quien tiene sus intereses. O sea, es como un líder sindical propiamente, que en lugar de estar con los trabajadores, está con el patrón. Efectivamente, ¿no? En algunos videos se ve cómo agrede a las personas y las empuja. En la rueda de prensa se justificó diciendo que pues por problemas de pandemia no se pudo realizar la votación para que se eligiera al nuevo presidente del Consejo Universitario. Y por eso sigue desde entonces. Y por eso sigue, pero tampoco ha convocado. ¿No? Casi a un año de realizar actividades, tampoco ha convocado. Y mismas situaciones con la presidenta del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Ella ya también es egresada, ya titulada y sigue en funciones. Es egresada, titulada y sigue como presidenta. Sigue como presidente de Sociedad de Alumnos del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. No, Dios mío, eso sí ya es increíble. Te iba a decir, es como líder del Congreso, pero bueno, él cuando menos sigue trabajando ahí. ¿Sí? O como de algún otro sindicato. Pero que ya no sea alumna y seguir siendo presidenta de la Sociedad de Alumnos es una aberración absoluta. Y las declaraciones que dio el líder estudiantil en la conferencia de prensa, pues la verdad, abonan más a lo lamentable de su participación, ya no digamos solamente como dirigente, sino en su actuar el día del conflicto. Decía que él fue casi a inmolarse por la universidad, por el edificio, por los académicos, el personal. Las puertas. Porque, o sea, no entiendo. O sea, él decía, o yo entiendo en su declaración, que él no estaba en el lugar. Él llegó al lugar. O sea, ¿quién le dio la orden de ir? ¿Por qué fue? ¿Con quiénes fue? Y pues digo, ya no pregunto con qué intenciones, porque fueron muy claros los videos, o sea, con qué intenciones fueron. Pero, pues, ¿quién le dio la orden de ir? Esa orden no creo que la haya tomado solo, de irse a defender el edificio sede de la universidad. Y luego, pues, la pobre Garza, ¿cómo? Ya estaba decapitada, ¿no? O sea, qué lamentable situación también la del dirigente estudiantil en su actuar, en sus declaraciones. Está ahí ya ocupando un lugar que no le corresponde. Dijo, la verdad, muchas cosas que salieron a relucir durante este conflicto. Bueno, ese fue todo el camino previo desde que inició el conflicto. Empezó pues por
la irregular, llamémosle así, elección de Teresa Paulín, que no tomaron en cuenta los alumnos, los antecedentes que tuvo en los 10 días que duró como directora, bueno, sigue siendo directora, pero 10 días previos, o un lapso de días, no recuerdo si fue 10 días, un poco menos, pero el lapso entre que la eligen como directora a que estalla el conflicto no fue muy grande. Y en ese momento, en todo ese lapso, es cuando maltrata a los alumnos, cuando maltrata a otros maestros, y es lo que origina que quieran exigir o que exijan su salida, ¿no? Los maltratos, por lo que comentan los alumnos, ya se habían dado cuando ella daba clases. Sí, son observaciones muy directas en cuanto a aspecto físico. Les decía a las estudiantes de, tienes 1 kilo de más, no puedes entrar a la carrera de danza. O no tienes las características físicas para entrar a la de actuación. O bueno, a la de teatro. Entonces, las agresiones ya eran antes y durante el periodo pequeño que pudo estar en su oficina de manera oficial, ¿no? También los estudiantes nos decían que entre los propios compañeros de ella es de, si no tienes doctorado, porque tiene un doctorado por la Sorbona de París, entonces, si no tienes doctorado no puedes hablar conmigo. Sí, 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 sí. Entonces sí, también con el personal académico ha tenido ese tipo de acciones discriminatorias, clasistas, selectivas. Y no sé cuántos profesores tengan doctorado en el Instituto de Artes, pero entonces yo supongo que las personas con las que platicaba pues es un círculo muy, muy pequeño, muy reducido. Con ella misma. ¿Sí? Bueno, ahora vamos ya directamente al problema grave, que fue lo que detonó una cosa que nunca se había visto y que vamos a llegar a ella también con lo que pasó ya en esta semana y en este día, en este viernes, incluso ayer, con la carta del rector al gobernador, donde ya el rector pues le dice que sí, que por favor intervenga para resolver el conflicto universitario. Bueno, yo lo decía de broma, dice, no se va a perder el orgullo de ser universitario, porque el gobernador pues es egresado de la universidad, pero creo que ahí sí ya el rector cayó, no lo voy a decir indignidad porque suena feo, pero cayó en una cosa muy terrible, ¿no? Ya el rector universitario pidiéndole a el gobernador del estado que intervenga para resolver un conflicto interno de la universidad. Pero bueno, el martes fue el día del conflicto, del problema, del pleito. Llegaron los alumnos, entiendo que en la mañana primero tomaron un camión del Garzabús, bajaron el chofer, bajaron a los alumnos, lo dejaron atravesado en la calle de Abasol, y de ahí Se empezaron a organizar para la manifestación, pero en este antecedente que tienen los mismos alumnos, aseguran que se subieron al Garzabús sin ningún problema y en ese trayecto dialogaron con el conductor y que él estaba totalmente de acuerdo. Estoy casi seguro que sí lo aceptó por pues resguardarse, por no buscar más problemas. no, por supuesto, no bueno, fue como aquellos del Meche, ¿no? Que los alumnos del Meche dijeron, no, pues los choferes estaban de acuerdo, claro, pues ni modo que dijeran que no. Con 20 alumnos ahí pidiéndoles de favor, pues cualquiera dice que sí. Cualquiera accede, entonces sí platicaron con él y acordaron que se iba a atravesar la unidad en lo que es Fernando Soto y Abasolo. Pusieron una manta y lo único que hicieron es nada más retirar las llaves del chofer para que ahí estuviera determinado tiempo la unidad y pues algunas otras personas conocieran lo que estaban pasando como alumnos, ¿no? Ahí también se presenta un hecho bastante peculiar, sí acusan y tienen videos los propios alumnos del uso excesivo de la fuerza por parte de policías estatales. Pues sí los detuvieron. Y municipales, porque algunos decían que sí fueron correteados con patrullas y otros en motocicletas. Sí, tú eso lo viste, Beto, policías municipales que tuvieron incluso a una alumna, una jovencita. Y se puede decir que efectivamente hubo uso excesivo de violencia. La joven mostraba los brazos y efectivamente tenía arañazos, tenía marcas. Incluso fue hasta levantada, o sea, no fue como de esposo y vámonos, no. No, la cargaron contra un portón. Entonces sí fue sucesos realmente sorprendentes y la actuación de la policía en ese momento, ¿por qué no fue la misma cuando estalla el problema? ¿Por qué pasaron de perseguir a estudiantes a no defenderlos? Es algo que deben las autoridades sí verificar,
porque efectivamente ellos están para resguardar. Y no se han mucho escudado en la autonomía universitaria. La autonomía, eso no tiene nada que ver con la seguridad de las y los estudiantes. La universidad tiene autonomía, sí, de cátedra, de organización, pero no en cuanto a la seguridad pública. Sí, veíamos en el video, se ve las marcas de las esposas que tenía la jovencita. Sí, la pobre joven estaba gritando por auxilio. Una chica que 18 años. Y algo que hemos platicado también en este espacio, la falta de profesionalización en cuanto a la seguridad pública en general de municipales, estatales, ¿no? Porque no saben cómo reaccionar, no saben cómo atender estas situaciones, pero sin embargo vemos algunas otras manifestaciones que también han sido, por así decirlo, violentas, y ahí no hacen nada los policías, ¿no? Ahí sí, Como por bien ejemplo, dice digo, Beto, perdón, han venido manifestantes del Valle del Mezquital o de estas organizaciones supuestamente agrarias y pueden hacer el desmán que quieran y los policías nada más ven. Pero en esta ocasión, que eran estudiantes, algunos tal vez menores de edad o apenas rebasando la mayoría de edad, ahí sí, sin ninguna compasión van tras ellos, ¿no? así ocurrió porque era una jovencita, una niña, en el sentido que posiblemente ya era mayor de edad, pues por unos días o unos meses, ¿no? Pero era una jovencita delgadita, de estatura promedio, digamos, y entre 2 o 3 policías, como bien dice Beto, la cargan, acorralan contra una pared, contra una puerta, la esposaron, o sea, fue un muy mal procedimiento. Y después de eso empieza ya el verdadero problema. Llegan los alumnos al edificio central, se encuentran con las vallas en el inicio de las escalinatas, la quitan, llegan arriba, también había vallas y personal, y eso es lo que realmente los enardece, ¿no? Y empiezan también ahí, pues los primeros casos de violencia, pues fue el arremeter contra el edificio, contra las puertas, las ventanas. Sí se tendría que poner mucha atención en las imágenes porque a lo mejor perdemos detalles porque sí hubo muchas cosas mientras intentaban abrir una puerta, había otros estudiantes intentando abrir los que tienen ventanales, que los rompieron para poder acceder. Comento esto porque a lo mejor es mi percepción o fue un pestañeo, pero todo parece indicar que el personal de la autónoma sí hace un pequeño movimiento de vallas como para provocar a los estudiantes. La percepción que yo tengo es que los estudiantes sí fueron provocados para que tuvieran este tipo de reacción, sí, así es. Porque realmente siempre habían estado muy pacíficos, se retiraron y hasta el momento todas las marchas han sido... Sí, por eso dejamos bien claro, esta era la tercera manifestación, tercera o cuarta, ¿no? Y con una mesa ya pues cancelada. En las anteriores no había habido ningún acto de violencia. Se manifestaron, fueron, marcharon, estuvieron, leyeron. No, y también hay que dejar claro que el personal de la autónoma también mantenía esa postura de no agresión o de no ataque, ¿no? Llegaban, se recargaban en las vallas, observaban, los chavos hacían su pronunciamiento, nunca hubo ni siquiera un intercambio verbal. Y en esta ocasión sí se vio como que estaban ya preparados para un... Ya con todo ese antecedente, sí, ¿no? Con todo ese antecedente. De las marchas anteriores, de la mesa cancelada, ¿sí? O las mesas canceladas, porque fueron 2, si no recuerdo mal. O sea, había ya 2 promesas de sentarse a platicar. Una ya está con comunicado conjunto, tanto la Universidad Autónoma como los alumnos que estaban en paro de LIDA. Y de alguna manera se rompió y no se pudo dar ese diálogo. No se dio. Pero sí observas como que la manera en cómo la reciben las primeras 2 ocasiones es muy tranquila y en la otra ya estaban preparados como para contener una agresión que probablemente se pudo haber evitado si alguien no hubiera empujado la primera valla. Bueno, ¿cómo empieza ya, cómo explota la violencia, las agresiones? Yo siento que los alumnos ya en esta primera valla que sintieron ese empujón fue que decidieron ya tomar otro tipo de medidas. Lo que sí puedo decir es que cuando abren las puertas del edificio central ya estaban, había lockers, había sillones, había bancas,
Entonces era imposible. Si la universidad dice que había un diálogo, atrincheraron sus puertas. O sea, eso es real. Encontraron, creo que está una máquina expendedora de refrescos, ¿no? Dices, bueno, A manera de valla. a manera de vaya de que las puertas no se vieran, pero pues los chavos vieron el modo y sí pudieron ingresar. No digo que todos, algunos sí muy violentos, con pedazos de madera de algunos muebles, algunos otros no, llegaron, se plantaron, las consignas de siempre, y lo que querían era hablar con la directora, ¿no? Tampoco, ellos estaban muy conscientes de que no podían conseguir nada con agresiones, porque además iban algunos padres de familia, ya se sumaron más. Entonces no podían tener ese tipo de actitudes, pero la universidad sí, pues yo creo que estaba muy prevenida para este tipo de cosas. Bueno, tú ya estabas adentro en ese momento. Sí, Adentro ya del después de que edificio. los estudiantes abren la puerta, bueno, rompen la de madera para ingresar y logran abrir la puerta. Digo, no es un grupo mayor, pero sí hubo quienes traían a lo mejor el palo, algún tipo de objeto contuso, pero la gran mayoría se plantó en el lobby, empezaron con sus consignas, leyeron un pequeño pliego petitorio. Alguien se alcanza a escuchar que dice que la directora Paulín sí estaba en el edificio y estaba en unas oficinas, y es cuando deciden ingresar, pero ingresan tranquilos, a lo mejor con un poco de velocidad al caminar, pero nunca de manera agresiva. De hecho, han tenido la cortesía de que sus maestros puedan ingresar a los diferentes institutos, lo platicaban en IGBI, dijeron que pasaron trabajadores de la construcción por su herramienta, es cuántos son, sí, entran, los acompañamos, sacan su herramienta de trabajo también para que no se lleven algo más. Profesores de laboratorio sí pueden entrar el tiempo que necesiten para sus experimentos, lo que tengan que hacer, y salen. En ese momento había personal académico, no se les tocó, no se les provocó, pudieron salir muchas maestras y mucho personal administrativo. Cuando la localizan, estaba en 2 metros cuadrados aproximadamente, parecía una pequeña bodeguita. El personal de mantenimiento la localizan, la identifican, y de hecho la señora que termina con el golpe en la cara es la que se planta en la puerta y le dice, maestra, somos 2 madres de familia, usted indique el espacio y nos sentamos a dialogar. Bueno, ahí es cuando llegan el personal de protección universitaria. No, Que muchos decían que pasaron eran algunos minutos. protección civil. No, es protección universitaria. Funge con labores de protección civil, son los responsables. Yo recuerdo que estaba yo afuera y llegaron 2 camionetas pick-up y 2 carritos de esos Nissan March, exacto. Okay. Bueno, rotulados con el logo de la universidad, con los colores institucionales, que ahora pues desde luego es blanco con guinda, y así la leyenda, protección universitaria. Y de ahí descendió la tropa, porque las pick-ups iban llenas, 3 enfrente, unos, no sé, 6, 8 atrás, y los carros, los que le caben al carro, a los 2 carros. Llegan por los 2 lados, bajan, suben unos de un lado y otros del otro. Quien no conozca el edificio universitario, bueno, viéndolo de frente, tiene 2 subidas. Está ubicado en la zona vieja de la ciudad, en medio de los barrios pues, fundadores, como el Arbolito, por ejemplo. Suben de un lado uno, suben del otro lado. Los que suben del lado izquierdo son los que llegaron a golpear directamente, ¿no? Sí. Empiezan a patear la reja, a moverla. Incluso vi que le arrancaron unos barrotes. Con los propios barrotes, como ariete, arremeten contra los que estaban dentro, que eran los alumnos. Y ahí es donde empiezan los primeros heridos. Sí, las primeras personas ya golpeadas es cuando intentan sacar a la profesora, bueno, a la doctora Paulín, y es cuando realmente empiezan los choques fuertes. Y los que subieron del otro lado ingresan por la puerta de salida de emergencia. Y eso yo lo supongo, porque ya por dentro no los pude ver, pero supongo yo que ingresaron por ahí y les cayeron por el otro lado. Es decir, los llegaron por detrás a los alumnos. Tú que lo pudiste ver por afuera, y yo que estaba que adentro ahora lo veo ya diferente, si entraron por la parte por ambas calles,
Unos tenían la encomienda de abrir la puerta que está del lado derecho viendo el edificio de frente, que es una puerta que llega al Baltasar Muñoz, Así es. al Bueno, teatro. antes se llamaba Baltasar Muñoz Lumbier, ¿no? Ahora es, Así es. habla de teatro, no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, llegaron ahí. Y los que entran por el lado izquierdo, por la calle Aquiles Cerdán, son los que empiezan a intentar abrir el portón, sí con lujo de violencia, sí con la consigna de sáquenla como se tenga que sacar. Rompieron los barrotes, jalaron la reja. Había 2 madres de familia. De hecho, en alguno de los videos hay un señor golpeando y exigiendo que no trate así a los alumnos. Pues, y como lo mencionaba Beto, sí son muy menuditos, sí son adolescentes, son adolescentes. Sí, mucho, muy. El que sacaron, que fue la escena más terrible que yo vi, a un chavito, no sé, 17, 18 años exagerando, 6 golpes fuertes, muy golpeado del rostro, inconsciente, se lo llevaron cargando, como costal, cargando hacia la ambulancia que estaba en la esquina de Doria y Abasolo. Yo no sé por qué se fue a poner ahí en la mera esquina, estorbando la circulación. Ahí se puso, ahí lo llevaron, lo atendieron y luego lo dejaron sentado en la banqueta. Sí, y se soltó a llorar por muy buen rato el niño, como niño, llorando. Entonces, esa creo que es de las escenas más... Y ese muchacho queda en medio, y de hecho es gente de Esteban con las personas que entran a intentar sacar o sustraer a Paulina. Es cuando la logran sacar. Es cuando la logran sacar. En el video se dirigen al callejón de la parte de atrás de ese edificio. Así es. Para poder sacarla. Sí, hicieron valla algunos y otros se la llevaron hacia el otro lado, como los 300 se ponen en la mera esquina, nadie más pasa porque están los edificios. Así es. Y se pudieron fugar arriba y decir, bueno, pudieron huir. Salir. Sí. Los que estábamos ahí ya no supimos si vuelve a ingresar por el Teatro Baltasar o ya tenían una unidad para salir hacia Doria. Y es que todo coincide, sus relatos que ahorita nos están dando, coincide con la relatoría del rector, ¿no? O sea, para ellos, los estudiantes querían secuestrar a la doctora. ¿En qué momento el rector de la universidad pudiera acusar de secuestro o de intento de secuestro a los estudiantes? O sea, todo el tiempo y por lo que nos han dicho y por cómo se ha dado todas estas manifestaciones, los alumnos, madres, incluso de familia, lo que quieren es un diálogo y quieren sentarse a dialogar con la directora, con el rector, con las autoridades. Pero el rector, en una actitud, pues la verdad, bastante lamentable, dice, querían secuestrar a la doctora. Pues sí, o sea, si su relatoría es que la querían secuestrar, se entiende estos grupos que llegaron literalmente a rescatar a una persona de una turba violenta, ¿no? Cosa que no es así, pero pues ahí vemos, o sea, si ellos todo en su momento lo manejaron como una situación extremadamente de peligro, se entiende No, y la aquí reacción. la vemos que la universidad tiene grupos tácticos, Sí. porque eso no es un grupo joker, es un grupo, llegó no. una extracción, como dicen los Marines. Las personas a lo mejor creen que no lo estamos diciendo en serio, pero es verdad, parecía tan bien ensayado, tan bien practicado, que en ese momento que se sustraen a Paulín, estaban retomando las oficinas. No, fue todo una operación perfectamente sincronizada. Sí. La pinza que le hacen a los chavos, los Sí, empiezan a golpear acá, les caen por detrás, se llevan a la maestra, a la doctora, recuperan el edificio del Real del Monte y a otra cosa, ¿no? La operación pinza, exacto, pues es la clásica operación así, pum, por enfrente aquí los distraen y les caen por detrás. Y sí, había personal de la universidad, hay videos, bueno, hay muchos videos de este momento, pero sí hay autoridades organizando adentro en constante contacto telefónico, no sabemos con quién, pero sí, ya están, sí, aquí estamos, sí, o sea, pasando un reporte muy preciso y muy puntual. Bueno, de ahí termina este zafarrancho muy lamentable. De acuerdo con algunas organizaciones de derechos humanos, hubo alrededor de 20, 25 heridos, algunos de ellos delicados. La madre de familia le abrieron el pómulo así de par en par, de un golpe, no sé con qué le habrán pegado, pero le abrieron, le reventaron el pómulo.
A este pobre muchacho lo dejaron inconsciente, Lo otros vi más que golpeados. por lo menos hematomas en la cabeza yo vi 4 y 2 más en el rostro. Lo atendieron ahí, lo vendaron, una atención francamente muy primaria, pero bueno, lo atendieron ahí, lo dejaron. En la tarde ya posteriormente, bueno, o al otro día no recuerdo, ya viene la conferencia de prensa del rector donde acusa el secuestro, donde le echa la culpa al PAN. Si me permites, no, antes de eso, algo que sí llamó la atención es por qué CEINAC sí pudo entrar muy bien identificado, mientras que la comisión, personal de la Comisión de Derechos Humanos, que sí hubo personal ya demostrado, les exigieron quitarse su chaleco para poder ingresar a la institución. ¿Quién se los exigió? Pues hay unos que dicen que fueron los estudiantes y otro que fue personal que estaba en el edificio de Abasolo. Si es que decidían pasar. Te quieres pasar, sí, pero te quitas tu chaleco. Mientras CEINAC sí estaba previamente identificado. Supongo, es una mera suposición, sin concesión, que no querían que hubiera registro en los videos de que sí había personal de derechos humanos. Porque si no hubieran tenido que aceptar que hubo violación a los derechos humanos, ¿no? En Bueno, algún momento. pero con tanto video no creo que haya posibilidad de Sí, no, que, es imposible que puedan negar que algo decir que no ocurrió. O sea, en el pasillo central de del edificio de Abasolo, o sea, saliendo de la escalera, te encaminas a espaldas de lo que antes era la rectoría. Ahí o sea, fue una batalla campal lo que se dio. Y se ve estas personas mayores, muy mayores a comparación de los estudiantes, agrediéndolos, Cuarentones. pateándolos, o sea, aventándoles bancas, aventándoles las vallas, aventando palos. O sea, hay un video igual, es muy terrible, la verdad no sé quién sea, no me atrevería a asegurar que es un trabajador de la universidad porque no trae ningún identificado, pero hay un niño sentado ya ahí que se ve que ya le habían pegado, está sentado nada más cubriéndose y llegas avanza unos 15 metros corriendo y llega y lo patea, o sea, después de patearlo se ve que trae algo en la mano, no se alcanza a identificar qué, y le golpea en el rostro. O sea, una actitud, hijo, Salvaje, la verdad, salvaje. salvaje. Sí, o sea, como dicen los estudiantes, ¿no? ¿Dónde quedó el amor, orden y progreso? O sea, o para quién es el amor, orden y progreso, ¿no? O sea, porque si ellos son unos trabajadores, por más que sean de protección, por más que sean de servicios generales, por más que sean de donde sean, esa actitud, o sea, es verdaderamente salvaje. O sea, no es de alguien que está resguardando su chamba o que, no sé, pues salió con sus documentos sensibles, ¿no? O que, no sé, un maestro que está dando clases y saca de pronto a sus alumnos. No, o sea, esa es una persona que está acostumbrada a ese tipo de acciones. Exactamente, para eso están ahí. Para eso están ahí. Y hay varios que ya tienen muchos años que para para golpear gente, para eso los tienen ahí. Beto, tú seguiste la marcha ya de hoy viernes. Alumnos marcharon por el Boulevard Colosio, por el puente atarantado. ¿Y cómo estuvo la marcha? ¿Cómo los viste? ¿Cómo estuvieron ahí? Los jóvenes están molestos, desde luego están molestos, han sido vulnerados en sus derechos humanos, pese a lo que el rector sostenga en conferencias a través de comunicados oficiales. Todos hemos dado puntual seguimiento aquí, de día, de noche, tal como lo expresé ayer en nuestro expreso de Central MX Noticias. Y efectivamente, ¿hay vulneración a los derechos humanos? Sí. La Universidad Autónoma efectivamente pasará a la historia por la fecha del 19 de septiembre, donde el derramamiento de sangre fue brutal, no únicamente de estudiantes, también de padres de familia. Veíamos agresiones también, como decían, organizaciones de derechos humanos, a periodistas. Veíamos, antes de entrar al aire, comentábamos precisamente de un compañero al que casi le pega un palo, ¿no? Entonces, los estudiantes están molestos, desde luego están molestos. Un saludo a Aldo, que la libró por sus reflejos de boxeador. Sí. No, pero sí fue evidente. Y fue evidente la agresión, ¿no? El lector nos dice después que supuestamente, ay, no, fue un grupo de radicales, nosotros estábamos bien tranquilos comiendo palomitas. No es así, no es así. Y desde luego, ellos que quieren, pues ser escuchados. Y desde luego ya pasó de ser un movimiento estudiantil de unos cuantos a una movilización social. Porque ya no están solo los institutos de artes, ahora se suman ICEA, IGBI, ICSU, en otros municipios lo han replicado. Están manifestándose, sí, efectivamente, ellos se suman al llamado para la destitución de María Teresa Paulín del Instituto de Arte. Incluso
escuelas particulares, ¿no? Somos Leones del CENIES, el Centro Universitario Siglo XXI, escuelas de otros lugares, la UNAM, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, De Chapingo también. la de Chapingo, o sea, todos sumándose en apoyo a los estudiantes. ¿Por qué? Pues porque es evidente que fueron agredidos, que fueron golpeados, que fueron maltratados, que fueron, antes de todo eso, ignorados. Exacto, y efectivamente, y esto ha evidenciado y ha abierto la caja de Pandora. Lo comentábamos muy en corto sobre precisamente la Defensoría de los Derechos de los Universitarios. Si estamos viendo cómo son ignorados ahorita, ¿quién nos va a dar la certeza de que las quejas son atendidas, son resueltas y se da, pues no solo escucha, sino solución a las denuncias de los estudiantes? Efectivamente, pues ellos dicen que son representantes de la comunidad universitaria. La comunidad universitaria está olvidando que lo más importante son sus alumnas y alumnos. Eso hay que dejarlo muy en claro. Si no tuvieran alumnas y alumnos, no representarían absolutamente a nadie. Y se le ha olvidado al rector, a los defensores de derechos humanos, al del consejo estudiantil, a los directivos. Entonces, pues, ¿qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar? Pues que ya recurrieron hasta el gobernador, quien, pues, desde mi perspectiva, ha sido chantajeado por parte del rector. Levantan los paros y yo voy a escuchar a los alumnos. Perdón, pues eso no es una mediación, eso es un berrinche, chantaje, no es un berrinche. Efectivamente. Es un berrinche. El rector informa que se van a detener actividades en algunos institutos. Los alumnos le piden al gobernador intervención. El gobernador acepta mediar. El rector le dice, órale, pero que detengan liberen las... Pues entonces, ¿quién fue el que ordenó la detención de las actividades? O sea, pero bueno, ya nos vamos, ya nos están apresurando aquí en la producción. Muchas gracias, estaremos muy pendientes porque este tema está muy lejos de terminar. Está muy lejos de terminar, creo que ahora sí el gobernador sí tendrá que intervenir. Y no con las condiciones que el rector pudiera solicitar, no va a intervenir, pues yo creo que con las condiciones que los alumnos van a pedir. Y bueno, estaremos pendientes de cómo se resuelve este asunto. Pues en el fin de semana se atraviesa, a ver qué es lo que ocurre, si no el domingo a las 10 de la noche ahí les estaremos informando a ver qué fue lo que ocurrió. Gracias, Osvaldo. Muchas gracias, Fer. Muchas gracias, Beto. Muchas gracias. Gracias, compañeros. Desde luego, yo aquí muy personalmente apoyo a los estudiantes, mi respaldo y reconocimiento total por estas actividades que han realizado a lo largo de estos días. Tengan la certeza de que desde Central MX Noticias daremos puntual seguimiento y mantendremos informadas a todas y todos los hidalguenses. Muchas gracias. Héctor. Gracias, Fer, gracias, Beto, gracias, Osvaldo, gracias a toda la producción, gracias. Y también hay que seguir de cerca, ya hay 5 carpetas de investigación que están pendientes de judicializar y pues ojalá se dé con los responsables de todas estas personas que hicieron, pues que fueron literalmente a golpear a estudiantes, ¿no? Muchas gracias y como siempre la invitación a que se suscriban, que nos sigan en redes sociales y nos dejen sus comentarios. Gracias, buenas noches. Buen fin de semana, gracias.